Cae red narcotraficante que operaba en las costas del Pacífico. 13 allanamientos en Escuintla dejaron 11 capturados, entre ellos un teniente del ejército conocido como El Canche. El grupo es señalado de movilizar droga en lanchas y estaría vinculado a un decomiso de 898 kilos de cocaína. Defensas rechazan acusación del MP por el secuestro del odontólogo Julio Martínez, mientras abogados piden cerrar el caso por falta de pruebas. La víctima sigue desaparecida casi un año después del plagio. Terror en Zona 1. Cámaras captaron el momento en que dos hombres armados asaltaron una tienda a plena luz del día y tras intimidar a clientes y robar sus pertenencias, escaparon sin dejar rastro. Indigna ataque en Pinula. Un perrito fue rescatado gravemente herido tras ser lanzado a una cuneta con una grave cortada hecha con arma blanca. Ahora autoridades buscan al responsable de este nuevo caso de maltrato animal. Madrugadas de sacrificio. Suseli se levanta todos los días a las 3 de la mañana para trabajar en 2 empleos y sacar adelante a sus hijos mientras su madre la apoya pese a una vida marcada por el dolor. Emotiva celebración. El equipo de Impacto Directo compartió con madres, estudiantes y maestros en el Colegio El Castillo del Bosque, donde se vivió una mañana llena de alegría. Hola, buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo en este viernes 8 de mayo, en la antesala del Día de la Madre. Bienvenidos todos, soy Alexis Ponce, un gusto estar con usted a través de Guatevisión. Doy la bienvenida a nuestros panelistas. Hoy nos acompaña Stephanie González, abogada; Omar Sosa, fundador de la asociación Guatemala Vive con Valores; Luis Villegas, abogado experto en seguridad y desarrollo; y Héctor Pérez, psiquiatra. Hablemos de lo siguiente, ya que abogados defensores implicados en el secuestro del odontólogo Julio Martínez presentaron sus argumentos ante el juez, con el cual rechazan los señalamientos del Ministerio Público que los vincula con la desaparición del profesional. Casi un año después de los hechos, la víctima sigue desaparecida. Luego de escuchar la investigación realizada por el Ministerio Público contra 5 personas implicadas en el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez, fue el turno de los abogados defensores para presentar sus argumentos contra la acusación. En la audiencia de este día, los abogados de Paola Isabel Díaz, Juan Ubaldo Utzul y Juan Osvaldo Utzul señalaron que la acusación presentada por el MP no logra comprobar la participación de sus patrocinados en los hechos relatados. No hay evidencia de su previo conocimiento del delito. No hay congruencia, como lo dije anteriormente, y nunca tuvo ella el dominio propio del delito, porque no sabía que se estaba cometiendo un hecho. Su participación, o si su presencia ahí, no participación, sino que presencia, era simplemente periférica o de tipo familiar. Salvo que correspondiera proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad o corrección. Y el 2, cuando a pesar de la falta de certeza, creo yo que este es el que se aplique, no existiere razonablemente, no hay razonablemente, señor juez, por qué enviarla a juicio. Los abogados pidieron al juez Eduardo Orozco del Juzgado de Mayor Riesgo B que resuelva el sobreseimiento a favor de los sindicados o la clausura provisional del caso, ya que a su criterio no se logra demostrar de qué manera habrían participado en el secuestro del profesional aún desaparecido. El Ministerio Público pretende convertir el movimiento físico de conducir en una complicidad de secuestro, pero el derecho penal no sanciona simplemente mover un vehículo, sanciona conducirlo con conocimiento y voluntad de cooperar en un secuestro. La pregunta no es Juan Osvaldo manejó, la pregunta es Juan Osvaldo manejó con conocimiento del secuestro y con voluntad de favorecer la privación de libertad de una persona. La acusación no responde a esa pregunta. El dolo de complicidad no puede presumirse, el dolo de complicidad debe probarse, y en delitos de esta gravedad no puede construirse con la fórmula de simplemente iba manejando, por tanto sabía. Eso no es un razonamiento probatorio, sigue siendo una conjetura. La audiencia fue aplazada para el lunes 11 de mayo y será el turno de los abogados defensores de Carlos Antonio González y Julio Alejandro Girón, presunto líder de la estructura. Fotogramas lo señalan de haber montado vigilancia a su amigo y que habría coordinado el secuestro del odontólogo el 28 de mayo de 2025. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Impacto Directo Elmer Vargas.
Y el sistema penitenciario ha informado que durante una requisa realizada en el centro de detención Matamoros, zona 1, se localizó 2 celulares a privados de libertad. El hallazgo se hizo en la celda donde se encuentra Julio Alejandro Girón Castañeda y Carlos Leonardo Oliveros. Ambos fueron consignados y puestos a disposición de un juez. En el caso de Alejandro Girón, está vinculado en el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez, ocurrido en mayo del 2025. Girón fue trasladado de la cárcel Mariscal Zavala hacia Matamoros por llamadas realizadas desde prisión por el hallazgo del dispositivo. Deberá enfrentar un nuevo proceso penal. El juzgado de turno ha programado la audiencia de primera declaración en horas de la noche de este viernes. Bueno, y las investigaciones van a ser importantísimas. Toda la prueba científica, Luis, que se pueda presentar en este caso, la relación que puede existir con llamadas, las antenas telefónicas, que se haya estado en el lugar donde el odontólogo se vio por última vez. Sí, definitivamente, como pues, en todo desarrollo de un proceso penal, en este caso, pues los abogados de la defensa van a emitir sus argumentos, pues ahí sí que procurando el beneficio para su representado. No significa pues que esto sea cierto, ya queda en el juez la valoración de la prueba, la sana crítica, todo lo que el Ministerio Público ha aportado, modo, tiempo, lugar, o sea, ahí donde el juez pues va a tener su criterio legal, va a decir, bueno, sí, estas personas estaban el día que este señor desaparece, son conocidos, son cercanos, están sus vehículos, o sea, hay una serie de elementos que el juez puede considerar para realmente pues hacer él su valoración con su criterio y aplicar la justicia, que en este caso pues se tendrá que seguir viendo con el desarrollo de... Sí, hemos visto los fotogramas, Héctor, que se han presentado, se ha hablado de esa relación cercana. ¿Cómo es esa situación en donde una persona que puede ser un amigo, puede ser un familiar también, se termina convirtiendo finalmente en nuestro enemigo en situaciones como esta? Sí, es bastante interesante porque en realidad siempre hablamos nosotros y los procesos legales van encaminados hacia, en este caso, el profesional. Sin embargo, pues yo pregunto cómo la pasará toda la familia, todas las personas que están cercanas al desaparecido. Los niveles de cortisol, los niveles, porque ya estamos hablando de bastante tiempo, los niveles del sistema nervioso, el sistema límbico, cómo se dispara a través del sistema corticostriado talámico cortical, a través, digamos, de los niveles altos de ansiedad que se manejan en todo este tiempo, y que eso definitivamente va causando estragos en el organismo. Entonces, realmente no es solo el problema para el secuestrado, sino para todas las personas que están alrededor, y no solo durante el tiempo que dura este proceso, sino pues si se llega a resolver en adelante. Y sobre todo que en estos momentos es incierto el paradero del odontólogo, no se tiene mayor detalle de dónde pueda estar un año después, sí. Estefanía. Un año es bastante tiempo, Alexis. La verdad que es muy difícil poder determinar después de un año dónde está, si esta persona está con vida, que esperemos que esté con vida todavía. Ha pasado un año también en el que las autoridades hubieran tenido el tiempo suficiente para poder recabar la evidencia, para poder dictar la sentencia para aplicar la justicia, ¿verdad? Es lamentable también que ha pasado un año y todavía no se ha resuelto, no se ha encontrado al odontólogo, un profesional que ha ayudado a miles de personas. Y también algo que me llama muchísimo la atención es los dispositivos que encontraron. Estos dispositivos pueden ser muy de ayuda para poder encontrar más evidencia y poder aplicar de esta manera la justicia. Y nuevamente el sistema penitenciario, la falta de controles, 2 personas que están señaladas, en este caso Omar, a quienes les localizan ilícitos en su poder, los teléfonos celulares. Claro. Mira, y no solamente eso, sino que lo que sucede es de que también vemos ahí la doble moral, ¿verdad? Porque es inaudito que, por ejemplo, la fiscal, que gracias a Dios, pues bueno, ya se va, diga que su Ministerio Público, tan famoso y aclamado, ¿verdad?, entre comillas, tenga un 116% de efectividad. Cuando lo que estamos viendo acá es que el Ministerio Público no ha tenido la suficiente contundencia para presentar las pruebas contra estas personas. Entonces, ¿por qué lo digo de una doble moral? Porque salen diciendo una cosa y la realidad de la justicia, la realidad que nosotros como pueblo, como sociedad, estamos realmente afrontando es totalmente distinta a la que ellos dicen ser y que está prácticamente documentado, ¿no?
Bueno, situación que obviamente tendrá que dilucidarse conforme pasan los días en torno a esta investigación. Y bueno, ayer en esta emisión informamos que Adeli Quiñones Corado, involucrada en el caso del secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez, estaba siendo perseguida por un ente policial extranjero. Sin embargo, en una segunda instancia de revisión de la información, verificamos que el dato era incorrecto. La información presentada en la emisión anterior aseguraba que la Interpol ya perseguía a Adelcy Quiñones a solicitud de las autoridades nacionales. Sin embargo, esto no ha ocurrido y ofrecemos disculpas a nuestra audiencia por la falta en esta noticia. Además, en aras de la precisión informativa, aclaramos que la mujer se mantiene prófuga de la justicia. Era la empleada doméstica de Julio Girón, principal sospechoso del caso de secuestro, sobre quien el Ministerio Público ha presentado audios con ella hablando del proceso judicial. En este ámbito, anteriormente habíamos mencionado que se trataba de la trabajadora doméstica de la víctima, cuando no era así. Reiteramos nuestro compromiso con informar de manera responsable y verificada y ofrecemos disculpas por el fallo. La pausa, regresamos. Una banda criminal del narcotráfico que operaba en las costas del Pacífico guatemalteco cayó hoy en manos de las autoridades policiales tras un operativo entre investigadores antinarcóticos de la policía y fiscales antinarcóticos del Ministerio Público. Los reportes oficiales detallan que las diligencias se realizaron en Puerto San José e Iztapa de Escuintla, donde destaca la detención de al menos 11 personas que estarían vinculadas con la organización. El operativo finalizó con el traslado vía aérea de los capturados a Torre de Tribunales. En total se realizaron 13 allanamientos. Entre los detenidos figura el presunto líder Sarceño Castillo, alias Allende, así como supuestos coordinadores logísticos y operadores vinculados al traslado de droga mediante lanchas pesqueras tipo tiburonera. Las investigaciones establecen que esta estructura utilizaba embarcaciones para movilizar ilícitos por la costa del Pacífico guatemalteco. Como antecedente del caso, en 2025 fueron localizados 898 kilos de cocaína en un inmueble conocido como Rancho Allende, propiedad del presunto cabecilla de esta organización. Y el Ministerio Público ha presentado este viernes 3 casos contra estructuras vinculadas al narcotráfico, incluido el operativo Narco Red del Mar y una investigación sobre tráfico internacional de químicos utilizados para fabricar fentanilo. 3 casos vinculados al narcotráfico y crimen organizado fueron presentados este viernes por el Ministerio Público, en una jornada que incluyó capturas, allanamientos y nuevas líneas de investigación relacionadas con rutas marítimas y tráfico internacional de químicos utilizados para drogas sintéticas. El caso que concentró mayor atención fue el operativo Narco Red del Mar, ejecutado en Escuintla, donde fiscales y agentes antinarcóticos capturaron a 11 personas señaladas de integrar una estructura dedicada al traslado de droga en la costa del Pacífico guatemalteco. Entre los detenidos figura un teniente del ejército y supuestos coordinadores logísticos vinculados con embarcaciones utilizadas para mover cargamentos ilícitos. Las autoridades indicaron que la investigación comenzó tras el decomiso de 898 kilos de cocaína, localizados en una propiedad relacionada con uno de los presuntos líderes de la red. Esta persona, encontrándose dentro del Ministerio de la Defensa, proporcionaba insumos del Estado a favor de esta estructura criminal. Por ejemplo, combustible, esta persona tenía bajo su cargo la distribución del combustible para el Ministerio de la Defensa. Sin embargo, sustraía este combustible para poder proporcionar a esta estructura criminal. Recordemos que esta estructura criminal, por ejemplo, trabaja con lanchas, con vehículos, entonces era la función de él, ¿verdad?, sustraer esos bienes del Estado para ponerlos al servicio de una estructura criminal dedicada al narcotráfico. El Ministerio Público también reveló detalles de otra estructura investigada por el tráfico de precursores químicos utilizados para la elaboración de fentanilo. Según las pesquisas, las sustancias eran importadas desde India y China y trasladadas por rutas que incluían Costa Rica, Guatemala y México. En ese expediente fueron reportadas 17 capturas y allanamientos en inmuebles utilizados para almacenamiento y distribución de químicos. Las autoridades sostienen que la organización utilizaba empresas y cargamentos legales para ocultar
evitar el traslado de sustancias controladas. El tercer caso presentado corresponde a operativos contra estructuras dedicadas al narcomenudeo y otras actividades vinculadas al crimen organizado, desarrollados en distintos departamentos del país. Las investigaciones continúan bajo reserva y las autoridades no descartan más diligencias ni nuevas órdenes de captura relacionadas con las 3 estructuras investigadas. Con imágenes de Javier González para Impacto Directo, Óscar Vázquez. Y hablamos de una estructura muy bien organizada, que no solamente tenía su operación aquí en Guatemala, que era parte de ese trayecto, Stephanie, desde India. Esto significa que hay otras personas que son las que tomaban al final de cuentas las decisiones para mover este tipo de ilícitos. Y estructuras muy grandes, porque si están trabajando no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, estamos hablando de una estructura muy grande. Y algo que siempre hemos hablado aquí en el programa en Impacto Directo es que siempre están involucradas personas del gobierno, de las autoridades, como vimos el caso del personal del ejército que estaba involucrado en uno de los casos. También escuchamos luego lo que mencionaban de que prestaban insumos del Estado para que ellos pudieran hacer cosas ilícitas. Siempre hay alguien involucrado del gobierno y es algo preocupante porque en lugar de hacer cosas para el bienestar de nuestro país, ayudan a fortalecer el crimen organizado. Y casi siempre, Omar, hablamos de Policía Nacional Civil, de la corrupción, de las mordidas, pero cuando ocurren estos casos en donde se señala un alto mando del ejército, un teniente de las fuerzas militares, no se puede descartar que haya una participación de otras personas, ya sea de esa institución o de otros organismos que colaboren con estas estructuras criminales. Sí, totalmente de acuerdo. Es ahí donde realmente nosotros como población nos preguntamos, el Consejo Nacional contra la Corrupción, realmente es en estos casos donde uno dice, realmente brilla por su ausencia, ¿verdad? Porque si el Consejo Nacional contra la Corrupción hiciera su parte, los sistemas de alerta de ética se podrían establecer. Entonces, cuando hablamos de esos sistemas de alerta de la ética, miren, tiene que ver con comportamientos que los mismos miembros de una organización denotan ante los demás. Modos operandi, costumbres, comportamientos muy raros. Eso es fácil de detectarlo. Entonces, si estamos hablando del ejército, se entiende que tienen esa estrategia y esa inteligencia militar para poder establecer los sistemas de alerta de la ética con toda normalidad. Simple y sencillamente lo que vemos acá es como normalmente se dice. Echa la ley, echa la trampa. Como está pasando ahorita con la 6593, que tiene que ver con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. ¿Por qué realmente hay grupos que no quieren aprobarla? Porque definitivamente no les conviene. Pasa lo mismo en este tipo de situaciones y lamentablemente el narcotráfico, por cuestiones de cambio climático, también está mudando a otro modus operandi. O sea, el fentanilo es de uso conocido que es una droga mucho más barata, pero mucho más potente para el consumidor. Cuando vemos este tipo de situaciones, a mí, compañeros, me da realmente pena, porque vemos gente en las calles, adolescentes, que pareciese que andan bajo el uso de esta sustancia y realmente eso sí preocupa. Sumamente grave. ¿Y qué grave es, Luis, al final de cuentas, que autoridades estén coludidas con estas estructuras? Porque se pone en riesgo prácticamente a todo el país. Sí, sabemos que Guatemala es un punto crítico, somos una zona crítica de trasiego de drogas y de otro montón de cosas, pero hablemos del tema de droga. Tema fronterizo, ruta aérea, ruta marítima. Entonces, digamos, las instituciones de seguridad como es el Ejército y la Policía Nacional, sabiendo esto, deberían tener los controles, pero minuciosos, detallados, darle un seguimiento. Tienen unidades de contrainteligencia, tienen unidades de asuntos internos, tienen unidades, una oficina de responsabilidad policial, por ejemplo. Entonces, esto es para verificar que en esas zonas críticas ya las tienen mapeadas, ya saben que ellos están expuestos a ese tipo de ofertas ahí del crimen. Entonces, tienen que ir viendo, digamos, meterle su polígrafo, darle un seguimiento también a sus cuentas bancarias, ver la riqueza, les hacen estudios socioeconómicos constantemente para ir viendo, digamos, el comportamiento, ¿verdad? O sea, si realmente están involucrados. ¿Cómo es posible que de nuestra gasolina del Estado de Guatemala el crimen ande, o sea, funcionando, metiéndolo a sus lanchas y todo? Sí, no, esa vaina no es posible. de verdad, no, ilógico. Bueno, Héctor, hablábamos del fentanilo. ¿Qué tan grave al final de cuentas para dimensionar todo esto? Porque cada vez lo escuchamos más fuerte y no es algo lejano, no es algo que esté ocurriendo en Estados Unidos. Nuestro país no solamente está sirviendo como puente, puede en estos momentos también estar siendo consumido.
Sí, justamente como lo mencionaba el licenciado, pues también es interesante y necesario analizar por qué esta sustancia ahora, ¿verdad? Pues ya conocíamos cocaína y otras cosas que se han traficado antes, pero cuando nosotros hablamos de adicciones, hablamos de dos componentes de cualquier sustancia, una parte que es mental en la adicción y otra parte que es directamente biológica, que tiene que ver con los neuroreceptores, ¿verdad? Que están involucrados. En este caso estamos hablando de sustancias que tienen un potencial biológico muy alto. Eso significa que pueden enganchar fácilmente al usuario y pues las hacen pues mucho más rentables, ¿verdad? En este caso, para poder traficar con ellas y pues sacar ganancias. Bueno, una situación grave obviamente, lo que ha dejado esta investigación con capturas, allanamientos y la desarticulación de esta estructura. Tenemos que hacer la pausa, regresamos en Impacto Directo. Lotería Santa Lucía, premio ganado, premio pagado, consiente a mamá como un reconocimiento a su amor. Ágil, eléctrico, conectado a tu mundo. Xpeng G6 combina diseño moderno con tecnología de punta. Descúbrelo con el respaldo de Electron Power. Inmunobalance refuerza y fortalece las defensas de tu familia. Con vitamina C y zinc genera inmunidad y protección mientras ellos se divierten. Inmunobalance Kids y adultos. Vitamina C y zinc en gomitas. Si tu pasión no tiene fronteras, tu conexión tampoco. Porque con América Sin Fronteras de tu plan postpago Claro, podés hablar, navegar y compartir sin costos de roaming, cada jugada, cada gol y toda la fiesta del fútbol. En Canadá, Estados Unidos, México y en 15 países más del continente. Con tu plan postpago Claro y América Sin Fronteras, ¡claro que hay fútbol! ¡Claro que sí! Llegó la hora de sentirse bien, llegó la hora de sonreír. Nutrizón, Nutrizón, para toda la familia. Vitaminas y minerales, hierro y mucho amor. Complejo B y calcio, todo lo encuentras en Nutrizón. Para mí. ¿Para mí? ¿Para mí? Hay para todos. En todas sus presentaciones a los campeones de mi casa, yo los cuido con Nutrizón. Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos hombres armados asaltaron una tienda en la 11 calle y 10ª avenida de Zona 1 capitalina a plena luz del día. En las imágenes se observa cómo uno de los sospechosos permanece afuera del negocio, presuntamente coordinando el atraco mientras habla por audífonos. Segundos después, otro hombre llegó en motocicleta con las placas cubiertas con una mascarilla, ingresó al local y bajo amenazas despojó sus pertenencias a varias personas. Tras el asalto, los responsables escaparon con rumbo desconocido y hasta el momento no se reportan capturas. El video ha generado preocupación entre vecinos y comerciantes, quienes denuncian el aumento de hechos delictivos en distintos puntos de la capital. Y esta situación de asaltos constantes, Héctor, ¿cómo está afectando al ciudadano? Porque no son hechos aislados. Nuestro vecino, en nuestra cuadra, siempre una persona cercana es víctima y es un testimonio de esta realidad. Sí, cuando nosotros hablamos de trastornos de estrés, el más conocido seguramente será el trastorno de estrés postraumático, pero también hablamos de trastornos de estrés agudos, de que lo que diferencia es nada más el tiempo. Acá lo interesante es que las personas en realidad no tienen que vivir en carne propia un hecho para desarrollar un trastorno de estrés que puede llegar a generarnos muchos problemas. Es suficiente con verlo en la televisión, con escuchar en la radio, incluso con pues, una persona que se lo comente y que se lo comente de una manera muy vívida y que la persona pueda llegar a desarrollar uno de estos trastornos. Entonces, definitivamente que si en una sociedad existe un estímulo repetido, pues hay más probabilidad de que constantemente las personas pues también pierdan su salud. Pero somos una sociedad enferma, entonces ya estamos enfermos. Yo creo que de varias cuestiones, una de ellas la violencia, ¿no? Que yo creo que en el tráfico diario también es uno de los ejemplos, ¿no? Donde se
Y es que esta situación que hablamos, Luis, todos los días parece la misma historia o pareciera todo repetitivo, pero con un final distinto, lamentablemente, de personas que pueden perder la vida, que resultan malheridas. Sí, lamentablemente el sistema de seguridad en Guatemala es reactivo. O sea, aquí prevención no existe. O sea, aquí esperamos a que suceda el hecho para tratar de llegar a atrapar al delincuente. Eso no sirve en seguridad. En seguridad lo que sirve es que nunca suceda el ilícito. Entonces, ¿eso cómo lo voy a hacer? Con presencia policial, patrullando. O sea, vemos las calles acá, o sea, no hay nadie. O sea, no hay policías en las esquinas, no se mira gente patrullando. Aquí es solo cuando pasa algo, reacciona. Y ahí es donde nos tienen a deber las fuerzas de seguridad, porque en todo, o sea, en materia vial, en materia de seguridad, en todos los campos de este país estamos a pura reacción. O sea, hay un problema, queremos apagar el fuego y otro fuego y vamos a apagar. Entonces, realmente esa condición es lo que hace que el delincuente tenga la tranquilidad de saber que puede seguir haciendo lo que se le da la gana, porque aquí no están previniendo, están reaccionando. Porque hay impunidad, finalmente. Y bueno, hablemos de esta otra noticia muy preocupante. Autoridades municipales han informado que su equipo de rescate atendió el llamado de vecinos que alertaron sobre un perrito que habría sido lanzado a una cuneta y presentaba una grave herida, presuntamente provocada con un machete o cuchillo. El animal fue trasladado de inmediato al Hospital Municipal de Animales, donde actualmente recibe atención médica especializada y permanece bajo observación para su recuperación. La municipalidad hizo un llamado a la población para denunciar cualquier información que permita identificar al responsable de este hecho de crueldad animal, reiterando que se buscará aplicar todo el peso de la ley contra quien resulte responsable. Es muy triste porque esta semana también hablábamos de situaciones de violencia en contra de los animales. Y si hay violencia en contra de los seres humanos, ¿cómo no va a haber violencia en contra de otros seres vivos como los animales? Al final estamos tan enfermos en este país que este tipo de cosas no debiesen seguir ocurriendo, Estefan. Sí, yo no entiendo cómo hay personas en nuestro país y a nivel mundial que no tengan el corazón y tratar así a un animal que al final es un ser vivo con un corazón, y muchas veces un perro es mucho más fiel incluso que un ser humano. No entiendo, pero las personas tratan a los animales como que fuera cualquier cosa, pero se les olvida que también la justicia existe y también hay leyes que pueden establecer una sanción para estas personas. Así que espero que se logre encontrar quién fue la persona que hizo todo esto, porque realmente debe pagar por todo lo que hizo. Es un daño muy grave. Sí, son inhumanos, son actos inhumanos de crueldad extrema, Omar. Sí, claro, y como bien lo dice Stephanie, pues el decreto 5/2017 pues establece 12 salarios mínimos, ¿verdad? Esperaríamos, como esto fue, según veo yo ahí la ambulancia, en una municipalidad que actualmente es modelo y ejemplo de seguridad y hacer las cosas bien cuando se tiene la voluntad, que realmente ese sistema de cámaras que tienen, esos botones de pánico que alertan a la situación, pero sobre todo también el uso de la tecnología en base a drones, porque están monitoreando en base a drones todo ese tipo de situaciones que pasan. Ojalá que todo esto dé la pronta captura de estas personas que realmente no tienen conciencia de lo que hacen. Y lo que es más lamentable, que cuando hacen este tipo de actos, ellos se desahogan, pero esto también lo pueden llevar a la familia, lo pueden llevar con un hermano, lo pueden llevar con un hijo, con una esposa, fruto de la frustración que hoy también la gente está pasando por diversos problemas. Con esto no quiero decir que justifico el acto, no, lo condeno totalmente, pero es parte de lo que conlleva un acto pequeño se vuelve en algo mucho más grande. Héctor, ¿cómo podríamos definir el patrón de conducta de un ser humano que realice este tipo de actos sumamente violentos en contra de un animal? Sí, bueno, ya no se acepta actualmente el término de un sociópata o un psicópata, pero pues, yo creo que se explica bastante bien porque hay ciertas cosas que son muy interesantes cuando una persona puede dejar de sentir empatía, ¿verdad? Otto Kemper lo habla en algunos de sus tratados donde puede hacer relación con la neuroanatomía según los sistemas de crianza, ¿verdad? O según lo que les ha tocado vivir. Y en estos casos se habla, por ejemplo, de una falta de interconexión entre los dos lóbulos a través del cuerpo calloso, donde lo que vemos es una falta de empatía.
¿verdad? Porque yo creo que cualquiera nos vamos a preguntar cómo es posible lastimar a otro ser vivo de esta forma, sea quien sea. Y no sentir remordimiento. Y no sentir remordimiento, justamente no sentir remordimiento es la característica principal de un ser que ha perdido esa capacidad de empatía, que tiene que ver quizá con neuronas espejo, ¿verdad? Pero definitivamente en lo que nosotros vemos es eso, ¿no? Ciertas actitudes psicópatas o sociópatas que pues... Y puede ser alguien que ya lo ha hecho o que lo puede seguir haciendo. Definitivamente que si estamos hablando de cambios biológicos, se forman durante el proceso de crecimiento infantil y pues son procesos que nunca van a cambiar, ¿verdad? No, y aquí es donde padres de familia deben estar muy atentos porque no es ninguna broma que de repente los niños decidan ir de cacería, imagínense, lastimar a los animales que se encuentran en alguna zona boscosa. A este tipo de situaciones se les debe llamar la atención y se debe verificar cuál es el comportamiento para evitar que posteriormente ocurran situaciones como las que hoy estamos lamentando. La pausa y regresamos aquí por Guatevisión. Este viernes el Pentágono ha publicado una serie de documentos secretos sobre los ovnis, un tema que apasiona a muchos fanáticos, incluyendo al presidente Donald Trump, que había pedido su desclasificación. Un anuncio del Pentágono sobre la publicación de una serie de documentos secretos sobre los ovnis ha puesto a fanáticos y escépticos al tanto del tema. Se trata de más de 160 documentos que se remontan a la década de 1940, que fueron publicados en un apartado de la página web del Pentágono. Entre los sucesos que figuran en los archivos hay informes sobre platillos y discos voladores y el avistamiento de fenómenos que recuerdan al libro El Señor de los Anillos. Estos archivos, que han permanecido ocultos, han alimentado durante mucho tiempo una especulación justificada y ahora es hora de que el pueblo los vea por sí mismo, declaró el secretario de Defensa Pete Hegseth en un comunicado. El presidente Donald Trump saludó esa decisión, aunque las anteriores administraciones hayan fallado en ser transparentes sobre este tema. Con estos nuevos documentos, las personas podrán decidir por sí mismas qué diablos está pasando, escribió en redes sociales. Los archivos ahora revelados documentan un informe de inteligencia de la Fuerza Aérea de noviembre de 1948, en el que se incluye información sobre avistamientos de aeronaves no identificadas y de platillos voladores. Desde hace algún tiempo nos preocupan los informes recurrentes sobre platillos voladores, se lee en ese archivo. Uno de los documentos de 2023 reporta que 3 agentes especiales federales describieron haber visto en el cielo órbitas naranja que a su vez emitían órbitas rojas más pequeñas. 2 agentes más aseguraron haber presenciado una órbita naranja brillante que se posaba cerca de una aguja rocosa. El fenómeno fue descrito como similar al ojo de Saurón del Señor de los Anillos, excepto que no tenía pupila. El Departamento de Defensa de Estados Unidos se refiere oficialmente a los objetos voladores no identificados OVNIs como fenómenos anómalos no identificados. La información procede del FBI, el Departamento de Estado y la NASA, además del Pentágono. Reportó para Impacto Directo Ginny Sogben. Desclasificación de información de ovnis, de vida extraterrestre. Se hace esta liberación, pero todavía no hay nada que nos sorprenda. Posiblemente más adelante, porque esa ha sido la orden presidencial. Luis, veremos al final de cuentas qué nos han ocultado a lo largo del tiempo. Sí, Alexis. Bueno, yo realmente te digo, hay demasiada tecnología que nosotros desconocemos. Digamos, el dron, para que el dron llegara a comercializarse como hoy lo tenemos accesible, este aparato existió desde hace 20 años para uso militar exclusivo. Y luego pues lo fueron civilizando, por decirlo así, para que todos lo tuviéramos con acceso. Lo mismo con el internet, lo mismo con distinto tipo de tecnología. Los ejércitos del mundo están desarrollando constantemente dispositivos para controlar a sus enemigos o intereses estratégicos. Entonces yo te diría que muchos de estos avistamientos que posiblemente pues tuvieron, de repente eran
naves que estaban espiando, porque también dentro de los informes, ahí he hecho una pequeña lectura, casualmente muchos de estos avistamientos están sobre instalaciones estratégicas de misiles nucleares y de otros intereses. Sí, que digamos, hablan críticos. que era la búsqueda de recargar energía o situaciones como esas, buscando el núcleo de poder. Pero Héctor, esto también ha llevado a muchas personas a obsesionarse con el fenómeno ovni, de vida extraterrestre, a creer que hay vida más allá. ¿Está esto relacionado en sí con alucinaciones? Bueno, yo creo que primero vale la pena hablar de que todos estos temas siempre fascinan y llaman mucho la atención a todos, porque se aprovechan de un fenómeno conocido, porque digamos el cerebro siempre trata de llenar esos espacios vacíos cuando nosotros tenemos cierta información. Entonces, cuando nos dan temas donde hay bastantes vacíos, al cerebro le interesa, ¿no? Le gusta, y le gusta estar mucho tiempo en eso y mucho tiempo divagando y entendiendo muchas cosas. Entonces, yo creo que justamente es algo que llama, que funciona mucho porque llama un montón la atención. Después de eso, pues ya podemos hablar que se puede relacionar ya con algún trastorno, como por ejemplo los delirios, donde pues ya hablamos de personas que esa creencia es inamovible pese a que se le dé la evidencia en su contra, ¿verdad? Pero yo creo que sí hay que separar ambas cosas, ¿no? Que pueden haber ambas. Y bueno, al final siempre lo desconocido, Omar, nos llama la atención al ser humano, nos gusta ir descubriendo cosas. Totalmente, y basado en ello les quiero comentar algo. No había una base militar por ahí cerca ni nada por el estilo, pero allá por la Sierra de los Cuchumatanes, en Huehuetenango, específicamente en el Unicornio Azul, mucha gente llega a ver este tipo de situaciones. En una oportunidad tuve la oportunidad, valga la redundancia, de observar algo totalmente raro en el cielo allá en Huehuetenango. Obviamente yo creo y no dejo de creer, ¿verdad? Entonces es un tema fascinante que a todo el mundo le gusta. Por eso es de que, ¿por qué después de 1940, en este momento, donde hay un gran conflicto en el Medio Oriente, pues bueno, sale esto como a decir, bueno, para desviar la atención? Todos lo sabemos, pero aún así es un tema que impacta y usted, estimado televidente en casa, pues tendrá su propio criterio, ¿verdad? Y es un tema, Stephanie, que se ha vuelto tendencia, que es increíble porque han existido muchas series que hablan de fenómenos extraterrestres, donde se busca una explicación, pero hoy esta noticia es ampliamente buscada y comentada por los internautas. Incluso en redes sociales te aparecen videos que ahora yo dudo mucho si son reales o no con la inteligencia artificial, que la tecnología cada vez está avanzando, entonces no te puedo decir es 100% real. Lo que vemos en imágenes, también no te puedo decir es algo que me sorprenda o algo para decirte, ay, es un ovni, ¿verdad? Todavía no sé. Es información que tenemos desde 1940, imagínate desde cuándo vienen viendo todo ese tipo de situaciones, pero no sé si han descubierto algo, así que yo te diga para creer 100% en esto o no. Sí, definitivo, sí vamos a tener algo que nos pueda sorprender próximamente cuando se hagan nuevas desclasificaciones de toda la información relacionada precisamente con los ovnis y la vida extraterrestre. Tenemos que hacer la pausa, regresamos en instantes aquí por Guatevisión. Levantarse de madrugada, trabajar sin descanso y luchar cada día por sus hijos. Esa es la realidad de muchas madres guatemaltecas como Suseli, quien ha convertido el sacrificio en una muestra de amor y fortaleza. Ellos. Mis hijos. Sabemos que en el país hay muchas mamás que se desviven por amor a sus hijos. Hoy vamos a conocer una de estas historias. Acompáñennos. Pienso mucho en ellos y digo yo, no, yo puedo, tengo que salir adelante por ellos y el estar al pendiente de ellos, que no les haga falta nada. Suseli tiene 28 años, fue mamá de Diego a sus 18. Después de tenerlo, se graduó de secretaria estudiando en fines de semana. Cuando se graduó, ya estaba esperando a Mateo. Antes, también estudió para cultora de belleza. ¿Te dice que te quiere? Sí. ¿Y qué esperas tú darle de regalo a tu mami por el Día de la Madre? Unas rosas y un chocolate. ¿Y su abrazo y su beso? Sí. Sí, dale su abracito y su beso.
Actualmente Suseli se levanta a las 3 de la madrugada porque tiene 2 trabajos para mantener a sus hijos y a su mamá, quien le cuida a los niños. Ya llevo aproximadamente un año trabajando como cajera en el área de aeropuerto, dentro del aeropuerto, en un kiosco, y entro a las 4 de la mañana para mediodía. Luego de ahí pues ya vengo a traerlos, ya están listos, mi mami me los tiene listos, yo me encargo de irlos a dejar a la escuela, regreso, vengo a almorzar y luego pues como aparte tengo un trabajo extra, pues me dedico a hacer uñas también y eso ya es propio mío, entonces pues ya a las 2 de la tarde ya me voy a atender a la primera clienta, de ahí a las 4 y la última la recibo a las 6. Ya solo vengo a verlos un ratito y a cenar y a dormir y otra vez de nuevo la rutina. Doña Telma, a sus 67 años, ha tenido una vida de sufrimiento. Perdió a 3 de sus hijos, uno por un aborto, otro por un descuido de una guardería y a su hijo mayor en un asalto. Ahora todo lo que tiene es a su hija y a sus nietos, que son su vida y su motor. Y espero que Dios me dé vida para verlos más grandes. Y desde donde esté, pues digo yo los voy a bendecir. Muchas madres como Suseli y Telma se sacrifican por amor a sus hijos y verlos bien. Es por ello que hoy Diego y Mateo les deseamos ¡Feliz Día de la Madre! Con imágenes de María René Barrientos, soy Mabel Saucedo. Adiós. Gracias. Qué linda historia la de Suseli porque nos inspira y es solo una muestra de todo el amor, de todo el esfuerzo, de la dedicación de las madres. Sí, yo considero que todas las mamás darían lo que fuera por sus hijos. Mi admiración para Suseli y también para su mamá Telma, la verdad que ambas hacen un increíble trabajo. Suseli con 2 trabajos desde la madrugada, desde las 3 de la madrugada y todo lo hace con amor por sus hijos y así son también muchas guatemaltecas, así que desde ya un feliz Día de las Madres, que las consientan mucho porque se lo merecen. Y aquí es, Omar, cuando nos damos cuenta que esos límites solamente están aquí. Claro, porque claro. todo puede ser posible. Hay creencias que son limitantes, pero sobre todo las que tienen que pesar más son las creencias potenciadoras. Pero el mensaje es para los hijos, ¿verdad? Hoy es el momento de decirle, mira mamá, gracias. Gracias mamá, porque cuando la situación era adversa, cuando la crisis económica, mamá, apremiaba fuerte, mamá, tú decidiste darme vida, ¿sí? La poeta mexicana Ana María Rabaté, que si me permites la cito textualmente cuando dice, cuando quieras dar un te quiero a ese ser que está dentro de la casa, a ese amigo, en vida hermano, en vida. No esperes a que estos mueran. Cuando quieras dar esas rosas como símbolo de admiración y de amor, recuérdate, en vida hermano, en vida. Hoy es el momento para agasajar a las mamás que realmente con su amor eclipsan prácticamente el mundo. Las madres, de verdad que este mundo no sería lo mismo sin ellas. Y no existiríamos también, Luis. Sí, yo creo que muchas veces los hijos no estamos conscientes de los sacrificios que las mamás realizan para darle a uno educación, para darle vestido, comida, alimento. Y vemos en este caso, pues 4 de la mañana significa que ella se levanta, no sé, 2:30 de la mañana, se baña, se cambia y en lo que se mueve, o sea, qué reventada la que está llevando ella, pero todo por amor a sus hijos. Y como dice aquí mi estimado, yo creo que el llamado es a los hijos y no solo en esta época que se pone romántico, no, es que es de siempre, hay que honrarlas, hay que respetarlas, hay que amarlas, hay que decirles te quiero, te amo, llevarles esos detalles. Para una mamá lo más lindo es que uno se porte bien, que llegue vivo a su casa, que hagas tus deberes, hagas tus tareas, no sé, que llegues, que cumplas, que seas honrado, que seas un hombre o una mujer de bien, y ese pues para ellas es un gran regalo, más que esos otros detalles que también hay que tenerlos definitivamente, pues yo creo que hay que honrarlas. Definitivo. Y bueno, Héctor, para estos niños, para los hijos de Suseli, ¿cómo todo lo que están viendo en su entorno, a su madre haciendo el esfuerzo, con su abuelita que los cuida, cómo ellos lo reciben y cómo va a permitirles ese crecimiento y desarrollo más adelante?
Sí, es interesante. A mí me gusta mucho y hago un tipo de psicoterapia que se llama análisis transaccional. Aquí lo interesante es que todos estamos acostumbrados a conocer la genética como ese medio de transmisión a través de diferentes generaciones. Pero si nos ponemos a pensar, realmente no solo es lo biológico lo que se transmite, sino también hay una carga mental que se va transmitiendo a través de generaciones. Por supuesto, a veces esa carga puede jugarnos en contra, pero muchas veces también este tipo de actitudes, este tipo de conductas que nosotros vemos, definitivamente van enriqueciendo, bueno, desde mi punto de vista, a través de diferentes generaciones. Lo que sí es seguro es que se transmite todo lo que nosotros hacemos. Y no solo estoy hablando de procesos conscientes, sino muchas veces de procesos inconscientes. Nosotros no tenemos que entenderlo ni analizarlo para saber que hay muchas conductas que no son solo mías, sino que vienen a través de muchas generaciones. Bueno, una linda historia con la que hacemos la pausa. Sigue aquí en Impacto Directo porque al volver seguimos platicando de celebraciones por el 10 de mayo. Con abrazos, sonrisas, bailes y palabras de amor, decenas de madres fueron homenajeadas este día en una celebración que estuvo llena de emoción y reconocimiento a su entrega incondicional. Como Impacto Directo estuvimos con ellas en el Colegio Castillo del Bosque con Mabel Saucedo y María René Barrientos. Aquí los detalles. Mamá es brillante, fuerte, exitosa, amorosa y muchos calificativos más. Hoy vamos a conocer cómo es que se celebra a mamá y algunas historias de ellas. Wendy tiene 3 hijos. Hace 3 años enviudó. En medio de su pérdida ha sido el sostén de su familia. Tengo 2 varones y una niña, él es el segundo. ¿Cómo ha sido la vida de mamá con, pues yo me imagino que ya son grandes también los otros dos? La verdad que bastante bien. Al inicio, pues como ustedes saben, es un poco caótico, pero ahora pues bien ordenados y todo, ya son mayores. ¿Y qué es lo que más ha sido difícil como mamá? De mi lado, pues hace más o menos 3 años mi esposo murió, ¿verdad? Por un tema de enfermedad, pero tuvimos unas bases muy buenas familiares y eso hizo que siguiéramos el mismo legado y la misma educación con mis hijos. Un hogar con muchos niños, especialmente varones, es un hogar en constante movimiento, súper alegre, no nos da tiempo de aburrirnos con mi esposo. Gabriela es la mamá más joven del colegio El Castillo del Bosque y es exalumna. Ahora su hijo estudia en las aulas donde ella también estuvo. Bastante bonito, súper organizado como siempre. La verdad que yo tuve la dicha de estudiar aquí. Entonces siempre ha sido súper lindo todo lo que hacen y preparan con amor para las actividades. Impacto Directo aprovechó a compartir con las mamás. Y esta es la caja de sorpresas, un detalle especial para esas madres en su día. Caja de Impacto Directo para ellas. Las muestras de amor de los hijos a sus mamás no faltaron, y no solamente en los actos presentados, sino también ante nuestros micrófonos. Gracias por ser mi mamá y por todo lo que has hecho por mí. Es una mujer muy luchadora que a pesar de las circunstancias ha sabido salir adelante, y esa tenacidad que tiene, que algo se le mete a la cabeza y es imposible pues poder sacársela. ¿Lo que más admiras de tu mamá qué es? Su perseverancia, es sumamente perseverante y me ayuda con la responsabilidad y ser un mejor hombre cada día. Seguramente en casa cada uno tiene historias distintas de mamá, pero lo que podemos englobar es que mamá es amor y significa también mucho cuidado. Con imágenes de María René Barrientos, soy Mabel Saucedo. Qué bonita celebración y qué bueno que en vida, como lo mencionábamos, Héctor, celebrar a las madres. Y me encanta cómo los hijos hablan de su mamá, todo el amor, todo lo que representa esa fortaleza, pero también el amor y la bondad que inculcan las madres. Sí, bueno, yo el comentario de esta nota, primero felicitar, que está bonita. Y bueno, que a la próxima pues nos inviten a nosotros también. Sí. Queremos festejar a nuestras mamás. Sí, un saludo a mi mamá y todas las mamás de mi familia. También. Celebrar los niños, los colegios, las escuelas, los actos. Esto es algo tradicional que se hereda año con año, Luis. Sí, yo creo que digamos es un momento para reconocer precisamente ese papel, ese rol que tiene la madre con uno. Yo creo que
uno queda marcado de por vida en su carácter, en el carisma, de ver a la madre, de todo eso que hace. Ahí decía uno de ellos, mira, cuando se le mete algo a mi mamá, ¿quién se lo saca de la cabeza? ¿verdad? Entonces, porque uno, digamos, ve esa perseverancia, esa tenacidad, y ellas van luchando y logran sus objetivos, ¿no? Sí, es que mamá al final termina siendo esa unión. Si mamá no está presente, muchas de las cosas no funcionan, Estefany. Sí, mamá muchas veces es la cabeza del hogar, es también superhéroe porque hace muchas cosas al mismo tiempo. Yo considero que todas las personas admiramos a nuestras mamás y las amamos con todo nuestro corazón porque son personas que realmente luchan y darían la vida por uno y que también son un gran ejemplo para todos nosotros. Las madres, al final de cuentas, hoy el reconocimiento, Omar, les entregamos el chocolate, estuvimos con ellas como impacto directo y es un día, pero todo el año. Todo el año, hay que honrarlas. sí, definitivamente todo el año. Y reconozcamos que en la educación de las virtudes humanas, pues papá educa fortaleza y mamá educa sobre el amor. ¿Y qué tiene que ver la filosofía del amor? Con hacer sentir al otro querido, valorado, amado, reconocido, único y especial, como todas las madres de todo corazón. En Impacto Directo les deseamos muchas felicidades, que Dios las bendiga en este día tan importante y es de todos los días. Y llegamos así al final de Impacto Directo. Gracias por acompañarnos, a los panelistas, Estefany González, abogada, Omar Sosa, fundador de la Asociación Guatemala Vive con Valores, Luis Villegas, abogado experto en seguridad y desarrollo, y Héctor Pérez, psiquiatra. Soy Alexis Ponce, les deseo una excelente noche, un feliz 10 de mayo, un abrazo a todas las madres y por supuesto también aprovecho para enviarle un feliz Día de la Madre y felicitaciones a mi mamá y a mi esposa. Las amo. Hasta el lunes. Pásela bien.